¿Qué es la depreciación? Bueno, la depreciación, ¿no es cierto?, es el patrón de consumo por el uso de los bienes de uso. Entonces, representa el desgaste por el uso del activo. Insisto, el deterioro es diferente a la depreciación. El deterioro es una determinación de precio de mercado en función a los flujos que éste genera, de acuerdo a su precio que tiene en el mercado. Por ejemplo, recuerde que el monto recuperable es el monto mayor entre el valor razonable neto y su valor de uso. El valor de uso es el valor actual de la suma de los flujos descontados a una tasa de descuento. Y el valor razonable es el precio de mercado. Y la comisión de vender es el porcentaje de vender un producto. Comparo esos dos, elijo el monto mayor. Ese monto mayor lo comparo con el, ¿no es cierto?, con el monto, con el valor libro del activo. Entonces el valor libro del activo, primero de precio y después busco si hay deterioro. Esa es la metodología. Entonces la depreciación, la vida útil, el monto recuperable, aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. ¿No es cierto? Ahí. Aquí, ¿no es cierto? Ahí. El monto recuperable es el monto mayor. Ahí. Entre el valor razonable de un activo menos costo necesario para su venta. Entonces, y su valor de uso es el valor actual de los flujos traídos a valor presente, descontados a una tasa de interés. Y el valor residual, bueno, es el valor de término de un activo, después de cumplir su periodo de uso. Esta tabla de referencia de la normativa busca, ¿no es cierto?, referencialmente una asignación hacia los bienes de uso. Entonces, tenemos los bienes de uso, aquí, ¿no es cierto?, edificaciones, maquinaria, vehículos, ¿no es cierto?, y el desagregado de los vehículos, terrestre, ¿no es cierto?, marítimo y aéreo. Y las herramientas, ¿no es cierto?, muebles y enseres, ahí. Entonces tenemos tablas de amortización. Los activos intangibles, ¿no es cierto?, aquí. Las propiedades de inversión, ahí. Entonces todo eso hace que tengamos una tabla referencial y que usted la tiene que utilizar. Estos son temas financieros. Claramente, si usted como municipalidad, y esto es importante, el tema tributario es una cosa distinta. ¿No es cierto? Si usted, por ejemplo, tiene una vida útil tributariamente, eso está en la página del Servicio de Impuestos Internos y puede haber una diferencia con la tabla referencial. Si usted es una municipalidad que tributa en primera categoría, va a tener que determinar su renta líquida imponible. Y en esa renta líquida va a tener que dar de baja la depreciación financiera y agregando en la renta líquida la depreciación financiera, ahí la elimina y rebaja solo la depreciación tributaria. ¿Por qué le digo esto? Porque hay municipalidades que tributan en primera categoría.
por actividades que afectan al impuesto primero. Entonces, eso cuando tengamos ese curso de impuesto a la renta para municipalidades, podemos conversarlo. ¿Qué es el deterioro del valor? Bueno, ya vimos qué es el deterioro. El deterioro es, ¿no es cierto?, cuando tenemos, ¿no es cierto?, un valor, monto recuperable menor a su valor libre. Entonces, la norma obliga a bajar ese valor libre al monto recuperable y reconocer en resultado una pérdida. Entonces, deterioro de valor está en la página 126. El deterioro, entonces, del valor de un activo. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, el valor libre, ¿no es cierto? Ponte tú que esto sea 1000. Ahí. Y esto sea, bueno, aquí tenemos, ponte tú que sea 600. Y este será entonces 400. Entonces, al final nosotros vamos a dejar más o menos a esta altura, ahí. A esa altura tiene que quedar el valor libre del activo. Y este monto lo reconocemos en resultado. Entonces, perdemos una buena parte del activo. ¿Qué les parece? Entonces, es importante tener, ¿no es cierto?, dominio sobre estos temas que son complejos, pero insisto, la única manera de dominarlo es estudiando. En relación a los indicios de deterioro, los indicios del deterioro se presentan a través de factores externos e internos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un factor externo es la pandemia. La pandemia hizo que empresas aeronáuticas bajaran su valor bursátil. ¿Y por qué? Porque los inversionistas, y ahí volvemos al tema que siempre conversamos, detrás de todo esto está el dinero, y el dinero pertenece a personas, y las personas que tienen dinero en exceso ahorran, ahorrando, comprando o haciendo inversiones, comprando acciones, por ejemplo, de la industria aeronáutica. ¿Por qué? Porque era una industria que iba creciendo. La TAM, antes era LAM, después se asocia con otra empresa brasilera, TAM, y entonces la TAM, pero la TAM ya estaba en el mundo, entonces su precio subió mucho y hoy día cae por la incertidumbre que genera la actividad durante la pandemia y ahora post pandemia. No sabemos si la industria aeronáutica va a recuperar el valor bursátil, porque hay otro tema más de fondo, que es el cambio climático. Ustedes saben que los aviones, ¿no es cierto?, consumen, ¿no es cierto?, querosene, y este genera un tremendo impacto en el CO2, ¿no es cierto? Y entonces daña lo que estamos tratando de evitar. Entonces, así como los automóviles vienen eléctricos y cada vez más renunciando al petróleo o a la benzina, se logra entonces que
se logra, ¿no es cierto?, que las empresas se alineen en la producción de automóviles eléctricos y toda la industria señala que a contar de tal fecha solo van a producir vehículos eléctricos. Y se comprometen con este tema del cambio climático. También Chile, siendo un país muy pequeño, también propone, ¿no es cierto?, cerrar industrias generadoras de electricidad, pero que consumen carbón y renuncia también a eso. Y se van cerrando gradualmente de acuerdo a un programa. Entonces, los activos cambian de valor de acuerdo a las nuevas exigencias del mundo. Y eso es así, el mercado, eso es el mercado. Son acuerdos, son convenciones, son reglas, son grandes eventos internacionales donde los países se representan y se comprometen. Ahora, yo quiero ser bien optimista y invitarlos también a ustedes a que Chile es un país que tiene lo que no pensábamos que sería de gran utilidad a nivel mundial. Una es el litio, obviamente el cobre. Por suerte, el cobre no es contaminante. Al contrario, y tenemos hidrógeno verde y tenemos condiciones de desarrollo de energía solar, eólica, geotérmica y marítima. Sí, y también, entonces, tenemos, y yo no compro sol, yo no compro radios, ¿no es cierto? No lo compro, es gratis, te llega gratis, el viento te llega gratis, es un insumo gratis, y nosotros, como somos costa de principio a fin, tenemos ventajas comparativas con otros países. La energía solar se produce con la captura de los rayos del sol a través de paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, y que nosotros hemos ido aprendiendo por ahora a instalar y mantener. Probablemente en el futuro seamos fabricantes de partes y piezas que se necesitan en 40 años de funcionamiento. Lo más probable es que en reparaciones mayores o en situaciones especiales tengamos que fabricar partes y piezas, o simplemente lo mandaremos a hacer a otro lado. Pero ahí estamos legislando para que o usar esta nueva forma de generación de energía eléctrica solar. Y entonces nos ilusionamos en que podríamos exportar energía solar al resto del mundo. Eso va a ocurrir lo mismo que con el concepto del hidrógeno verde. ¿Vale? Entonces es importante ver eso. Ya. Discúlpeme un minutito que necesito resolver un tema. Vuelvo de inmediato. Entonces estábamos, ¿no es cierto?, en este tema de ser optimista, ¿no es cierto?, no pesimista. Bueno, acá entonces los bienes de uso en la normativa específica. Los activos, los bienes de uso, usted puede ver aquí, ¿no es cierto?, estamos en la 141, aquí hay pluma, aquí, de nuevo por acá. Entonces, ahí,
¿no es cierto? Y acá, si usted ve, tenemos desagregación del vehículo ahora en terrestre, aéreo y marítimo. Y aquí, ¿no es cierto?, este 141 viene de uso depreciable. Los bienes de uso no depreciable en la 142, y entonces tenemos que sería el terreno y terrenos en comodato. Luego, ¿no es cierto?, las del deterioro. Si usted revisa, tenemos la 148 ahí, ¿no es cierto?, y acá, los vehículos. Entonces, esto está en el catálogo, ¿no es cierto?, del plan de cuenta. Entonces, tenemos ya, entonces, espérenme un poquitito. Entonces, tenemos, ¿verdad?, ahí una situación importante de catálogo del plan de cuenta. Ahora bien, si usted ve, recuerde, el 148 son ¿no es cierto?, el activo, y el 149, nuestra depreciación acumulada de bienes de uso. ¿Cierto? Y nuevamente tenemos acá la historia de la desagregación. Entonces, las cuentas de gastos patrimoniales, la 563. Pasamos de las cuentas de la 148 a la 149 y de ahí a la 563, pero, ¿no es cierto?, podemos observar aquí la cuenta de depreciación. Y acá tenemos la cuenta de deterioro. Y aquí, cuando es un intangible, tenemos la amortización de bienes intangibles. Entonces, recuerde acá, si usted observa, y esto es súper importante, aquí, deterioro de bienes del patrimonio histórico. Es decir, tiene que medir también los bienes del patrimonio histórico y verificar si están deteriorados. Entonces, necesitamos entonces depreciar los bienes de uso depreciable, infraestructura, el leasing, las concesiones, propiedades de inversión, activos biológicos, y así sucesivamente. Y entonces llegó la hora de trabajar, ¿no es cierto? Ustedes ahora se van a concentrar en estas 5 preguntas, bienes de uso, página 49 a la 58. Los bienes de uso son activos intangibles, muebles e inmuebles que controlan las municipalidades para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósito administrativo, o para arrendarlo a terceros en el caso de bienes muebles, verdadero o falso. Resolución 3, página tanto, párrafo tanto. Entonces, bienes de uso.
Los bienes de uso. La 1 es verdadera, profesor. Página 49, número 1, letra A. Muy bien. La 2. Verdadera, página 49, número 4. La 3. Página 50, número 11. La 3. Perdón, verdadera. Página 50, número 11. La 4. Falso. Página 51, número 16. La 5. Falso. Página 51, número 17. Ya. Vamos a ver si es verdad. Hay que corregir la 1. Usted me dijo verdadero. ¿Dónde está el error? No son intangibles. Eso, muy bien. Son activos tangibles. Bien, sáquenle foto a eso y seguimos avanzando. Profesor, ¿podría ponerla nuevamente? No alcancé a sacarle la fotografía. Ahí estamos. Gracias, gracias. Ok. Entonces, seguimos. Activos intangibles. Los activos intangibles, ¿no es cierto?, son eso, son inmateriales, ¿no es cierto? Bueno, son activos intangibles. Eso está en la página. Los activos intangibles. 61, ¿cierto? Página 61. Entonces los activos intangibles son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física que controla una municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para propósitos administrativos, para generar, ¿no es cierto?, recursos, y se espera que sean utilizados durante más de un periodo. Entonces, volvemos a la misma metodología. Reconocimiento del costo al inicio. Sigue la suerte de los bienes de uso. Tal cual. Más, ¿no es cierto?, hasta que el activo esté disponible para su uso. Si hay que montar, hay que instalar el software, hasta que el activo esté disponible para su uso. Eso es un activo intangible adquirido. Pero hay activos intangibles que son desarrollados internamente. Ustedes han desembolsado dinero y entonces lo están utilizando. Sin embargo, ustedes llevaron esos activos intangibles a gasto. Ahora, a la fecha de la convergencia, es la oportunidad de medir esos activos intangibles y reconocerlos a la fecha de la convergencia. Un activo intangible a la cuenta adopción por primera vez. Esa es una forma. O esperar el 2022 o 2023 y una vez que usted tenga el valor de ese activo intangible generado internamente, puede entonces reconocerlo contra la cuenta adopción por primera vez.
Y por supuesto que el activo intangible le asigna una vida útil. Y bueno, usted ve la vida útil asignada, referencial, es de 5 años. Entonces, tiene que estar atento con eso. El reconocimiento, como les dije, sigue la suerte de un bien de uso. Los activos intangibles generados, entonces, es un intangible generado internamente. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, una medición. Y los activos intangibles generados internamente, la norma habla, ¿no es cierto?, que en su fase de investigación y desarrollo es de, ¿no es cierto?, el gasto. Dice, para evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los criterios para su reconocimiento, la municipalidad clasificará la generación del activo en fase de investigación y desarrollo. La investigación es el estudio original y planificado realizado con el fin de obtener nuevos conocimientos científicos y o tecnológicos. En el párrafo 19 dice que un activo intangible en fase de desarrollo se reconocerá si y solo si la municipalidad puede demostrar todas las condiciones siguientes. La viabilidad técnica, ¿no es cierto?, su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo, su capacidad para utilizar o vender el activo, la forma en que el activo intangible generará beneficio, y así sucesivamente. Entonces, también la disponibilidad de los recursos técnicos. Entonces, yo puedo reconocer un activo intangible generado internamente en la fase de desarrollo, cuando se dan las condiciones de acuerdo a la página 63, párrafo 19, y sí, en la letra A a la F, donde aseguro que el activo intangible va a ser desarrollado y podrá ser utilizado para los fines que fue creada. Recuerde que si usted se equivoca, es un problema porque es un gasto. Si usted no tiene éxito, es un gasto. Y estaría entonces alterando o sobrevalorizando los activos. Y si los activos están sobrevalorizados, entonces quiere decir que el patrimonio está sobrevalorizado. Y los activos intangibles no son de montos menores. Cada vez, sobre todo en el mundo municipal y dependiendo de quién administre la municipalidad, si mañana puede llegar un alcalde tecnológico que quiera digitalizar todo, eso vale mucho dinero, no es gratis. Y obviamente que el capital humano, desde esa fecha en que comienza a ser utilizado, hay que entrenar al personal. Por lo tanto, son recursos altos. Sin embargo, se gana en productividad y se gana en el servicio de excelencia a los usuarios. Entonces, yo voy a justificar los desembolsos claramente porque tengo los recursos, tengo conocimiento y tengo la disposición de desarrollar el producto. Entonces lo activo. Si no tengo éxito, voy a tener un problema. No estoy cumpliendo con la norma. Y lo más probable, ¿no es cierto?, que tenga ahí la Contraloría una conversación. ¿Cómo resolver ese tema? Bueno, la erogación es capitalizable, insisto, sigue la suerte de los bienes de uso. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe el activo intangible, todas estas erogaciones son parte del activo intangible. ¿Vale? Así entonces es importante esto. Entonces es bueno tener conocimiento de estas cuestiones. Entonces es importante eso, tener conciencia. Y todos
La vida útil, bueno, 5 años, según la tabla de referencia. La amortización, la recuperación del deterioro. Algunos intangibles, sistemas de información, licencias de computación, sitio web, patentes y derechos de autor, derechos de aprovechamiento de agua. También busca un deterioro, ¿no es cierto?, en aquellos activos intangibles que se amortizan y el deterioro se recupera hasta el valor libro del activo intangible sin deterioro. Cuando estamos hablando de un activo intangible con vida útil indefinida, la norma dice que el deterioro busca deterioro, pero el deterioro no se recuperará. Con respecto a los sitios web, en los sitios web, ¿no es cierto?, es importante el manejo de una buena página web. Muy importante para el usuario. Yo les contaba el caso de impuestos internos. Impuestos internos, usted tiene en la página web casi todas las respuestas y las soluciones. Y si no, te llaman por teléfono. Te llaman por teléfono. Antes eso era imposible. El concepto de atención de cliente en el servicio de impuestos internos a lo largo del país, en los últimos años ha tenido un cambio increíblemente favorable para el contribuyente. Antes no, era una cosa que había que entrar de espalda. Pero hoy día no, usted entra con la frente en alto y te atienden, te dan tu número, te dan una silla para que esperes, te marcan el número y la persona te espera y te ofrece una silla y vamos trabajando en la fiscalización. Antes eso no era así. Yo soy la experiencia en vida. Yo tenía 20 años, iba a impuestos internos. Hoy día tengo mucho más que eso. Y sigo yendo a impuestos internos y en el mismo lugar. Ojo, en el mismo lugar. Yo trabajo en Providencia. He trabajado cuando llegué a Santiago, llegué al mismo lugar que estoy ahora. En esa cuadra. Entonces me manejo en las oficinas del servicio, bueno, dependiendo de mis clientes, pero casi todos son de General del Canto. Entonces, sé lo que significa eso, el cambio de la atención del cliente. Y me gustaría, y lo mismo pasa con la tesorería. También son dos organizaciones públicas que han tenido un cambio, pero por lo menos mi experiencia ha sido 100% favorable en la atención del cliente, en los contenidos de la página web. Usted puede pagar sus cuentas por el servicio, paga sus contribuciones. Si tiene problemas de observaciones, puede corregir, rectificar. Y a través de las peticiones administrativas, a los minutos te llega una respuesta, te asignan un fiscalizador y vamos. Te dan un teléfono, un correo electrónico y estamos. Entonces una municipalidad también debería tener, ¿no es cierto? Yo no soy muy usuario de las páginas de las municipalidades, pero sí he navegado en este año que estamos con estos cursos, he navegado por las distintas páginas web. Y claro, no podría decir si han evolucionado favorablemente, pero también me interesa ver el tema de atención de público. Entonces, una página es muy, muy importante que cumpla, ¿no es cierto?, no solo entregar información, sino que además que sirva, ¿no es cierto?, por ejemplo, para pagar las cuentas. La Municipalidad de Providencia, en el tema del pago de la patente, está en contacto con nosotros. Nos hace llegar por correo, nos señala la fecha de vencimiento, el pago, etc. Entonces, hay una preocupación sobre esos temas.
Bueno, los activos intangibles son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física que controla una municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos o para generar recursos. Se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Bueno, como dijimos, ¿no es cierto? Tenemos una valoración inicial y una valoración posterior. ¿Vale? Y eso sigue la suerte de un bien de uso. La vida útil finita, vida útil indefinida. Finita, ¿no es cierto? Se amortiza, busca deterioro y el deterioro se recupera hasta el valor libre del activo sin deterioro. Y un activo intangible con vida útil indefinida busca deterioro, no se amortiza y el deterioro nunca se revertirá. Ejemplo de vida útil de un activo intangible con vida útil indefinida. La Coca-Cola. La Coca-Cola, la empresa, siempre menciona en su estado financiero que apoyará la marca con todos los recursos disponibles. Y por eso que la publicidad es impactante. Tanto así que las personas, ¿no es cierto? La guagua, y digo yo en broma, pero la guagua ya cuando nace pide Coca-Cola. Entonces, y terminamos muriendo con la Coca-Cola, de viejos a ancianos. Entonces, yo cuando nací, ya estaba la Coca-Cola, y probablemente me voy a morir, y Coca-Cola existe, la marca, y la bebida. Pero también en mi vida, yo he tenido marcas, ¿no es cierto?, como por ejemplo, Chilectra. Y hoy día Chilectra ya no existe, y existe en él. ¿Te das cuenta? Entonces, hay marcas que se mantienen por política de la organización y otras marcas sabemos que pueden ser eliminadas. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, pero Juque, la galleta Juque. Juque es una marca, es un apellido, que la fábrica estaba en Valparaíso. Y bueno, todo lo que eran confites, Juque, hoy día no existe. Ambrosoli, ¿no es cierto? Ambrosoli es una marca que está ahí aún vigente, cada vez menos, pero está vigente, sobrevive. Y no corra, que Ambrosolis hay en todas partes. ¿Se acuerda de ese mensaje? No corra, Ambrosoli hay en todas partes. Entonces es un confite y que nosotros consumimos. ¿Y por qué existe la marca? Porque la gente sigue consumiendo los productos Ambrosoli. Entonces, los activos intangibles. Este tema de lo que yo le he hablado de las lagunas cristalinas, ¿no es cierto? Ese es un intangible, donde un chileno lo patenta en Chile y en el mundo. Y el mundo reconoce el activo y lo usa. Entonces, cuando construye conjuntos habitacionales de cierto nivel socioeconómico, lo primero que proponen es hacer el conjunto junto con lagunas cristalinas. Y entonces, por este uso de este método, el propietario de la marca y del producto cobra una franquicia. Entonces tiene ingresos. Y esos son los flujos que habla la norma, ¿no es cierto? Un activo intangible es aquel que yo tengo el control o ese suceso pasado y que genera flujo y es probable que llegue a la entidad este flujo. Entonces ahí se cumple la definición. Entonces, usted me puede decir, pero ¿qué una municipalidad, qué activo intangible va a tener?
Sí, pues, bueno, de hecho compra activos intangibles, pero activos intangibles generados internamente puede, sí, puede, pero ¿te das cuenta? Entonces, pero cuando haya un capital humano que vea a una municipalidad como creador de activos y con el objeto de obtener beneficios, entonces la cosa va a cambiar. En general nosotros tenemos administradores territoriales solo para manejar dinero, recibir y gastar dinero. No tenemos por ahora líderes que busquen formas de generar riqueza. Simplemente son administradores. Pero no sé, el día de mañana va a aparecer alguien. No, si nosotros podemos hacer esto. No, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a apoyar. Por ejemplo, las universidades permanentemente son apoyadas por empresas. Y en la investigación y desarrollo, cuando tienen éxito, finalmente la propiedad queda en manos de la universidad y de la empresa. Y entonces cuando genera flujo, se reparten las ganancias, las regalías. En cuanto a intangible, en realidad falta mucho estudio. Entender qué es lo que son los intangibles. Por ejemplo, ahora último, el tema de la vacuna. Investigación y desarrollo. Se investigó, se desarrolló y ya está en nuestro cuerpo la vacuna. Sin embargo, eso estuvo un tiempo y tiene un precio. Y el país tuvo que comprar para que yo tenga mis 3 vacunas y probablemente la cuarta y la quinta. Y anualmente. Tiene un precio. Sin embargo, dada la pandemia, dada la situación, las empresas fabricantes de vacunas liberaron o pretenden liberar la fórmula para que todos puedan producirla al menor precio posible. Porque el objetivo es salvar vidas. No estoy vendiendo zapatos, estoy salvando vidas. Entonces, ¿se justifica? Sí, es una nueva mirada. Es una nueva mirada de los negocios. Hay momentos para ganar plata y hay momentos para facilitar el uso, en este caso, de la fabricación de vacunas para el tema de la pandemia. Bueno, eso. Entonces, la amortización es el uso, ¿no es cierto?, del intangible. Y el deterioro, ahí tenemos nuevamente este tema. Bien, quedamos acá entonces, ¿verdad, señora Silvia? Sí, profesor, hemos llegado al final. Muy bien, ha sido... Fue un gusto acompañarlo nuevamente, pues. Muchas gracias, están todos invitados a contar del lunes. Muchas gracias, profesor. Nos vemos el lunes. Buen fin de Nos semana. vemos. Chao. Nos vemos, chao. Todo, profesor, gracias. Gracias, gracias.